bienvenido a todos. Gracias por el tiempo. Esto es lo más importante. Es un honor, ¿no?, que le dediquen un rato de su día, tanto los que están en oficinas haciendo asistencia a ciudadanos como los que están en su casa. Bueno, la charla va a ser así. La idea es pasarle algunos comentarios de la experiencia que hemos vivido en estos tiempos, no solo de la coyuntura actual, que obviamente voy a hacer mención, sino también de un poco la transformación y este proceso digamos, de tratar de lograr una implementación de digitalización o transformación digital en el marco de las organizaciones públicas, pero también de las privadas, ¿sí? Hay gente también aquí de organizaciones privadas. La idea de la charla son un par de puntos que yo voy a, digamos, comentarles. La idea es hacerlo, digamos, lo más rápido posible para terminar esos puntos, pero lo principal es que cuando terminemos con eso, armar un conversatorio, que se dice ahora que está de moda la palabra, como para que intercambiemos experiencias. Si queremos usar algunos sobre los comentarios, yo voy a tirar algunas malas prácticas, unas buenas prácticas, etcétera. Así que damos inicio entonces a la charla. Vamos a ver si me responden bien los slides, ahí lo estoy viendo. Bueno, yo le puse un título a la presentación que era un poco de las buenas intenciones a la correcta implementación. Y acá hay un punto que para mí resulta trascendental porque el concepto de pensar cosas, y muchos pensadores, ¿sí? Estamos hablando de los niveles legislativos, los niveles ejecutivos, están trabajando ciertamente en este proceso de crear innovación y de tratar de mejorarle la vida al ciudadano o, bueno, no me quiero spoilear, al cliente, en definitiva. Entonces, en ese punto, son buenas intenciones, ¿no? Generalmente. Pero hay un grave déficit para pasar de ese punto de diseño o de prototipo a la implementación real y a la puesta en producción de las cosas. Ahí es donde yo quiero hacer hincapié y un poco se centra esta presentación. Bueno, yo a veces esto lo hice en un seminario que hice en el pasado, en una universidad, que hablábamos sobre innovación, y como la innovación es el punto de partida para estos grupos de conocedores, digamos, conocedores y pensadores, clientes, ¿sí?, y proceso. Entonces, este círculo de innovación lo centro en estos tres componentes principales o actores, ¿sí? Cuando digo conocedores, llámese expertos, es la persona o el grupo de personas que tienen el know-how. Y ahí hice una modificación, en la charla esa que di hace unos años, se hablaba de que se necesitaban más de 10.000 horas de estudiar o de profundizar sobre un tema para uno volverse experto. Bueno, me parece que hoy ya nos quedamos cortos, le puse por lo menos 25.000 horas. Entonces, una persona es considerada, a mi criterio, y un poco lo que se dice en algunos lugares, un experto en un tema después de haber dedicado 25.000 horas. Es casi una vida, ¿no? Casi una vida, pero hoy por hoy la velocidad que tenemos y la inundación de información y las horas que trabajamos, el modelo hoy remoto ha sido un cambio de paradigma para muchos de ustedes, para otros no. Hay gente que ya se dedica a trabajar remoto. En el caso nuestro, nuestra empresa trabaja remota, entonces no fue un choque. Sin embargo, igual nos están llamando y estamos un poco tapados de cosas, pero no fue un choque cultural. En otros lugares sí, ¿sí? Entonces, se están dedicando más horas de trabajo. Y después, desde el punto de vista del proceso, son esas ideas que se piden o que se tiran o que se elaboran para lograr un proceso, una mejora, etcétera. ¿Para quién? En definitiva, para estos clientes o usuarios, tanto internos como externos, porque en gobierno, que es lo que hemos visto, yo veo muchas veces, no quiero decir la mayoría, ¿no?, pero muchas veces hablando sobre innovación externa, es decir, al ciudadano, lo cual está perfecto. Ahora, hay que empezar por adentro. Entonces, siempre es importante la innovación hacia adentro. Y eso, he visto iniciativas, obviamente, pero se habla mayormente del otro. Ahí pasé a la 3. Ahí tengo que tocar, no con el mouse. Bien. Un poco como es el chiste. No, hay algunos memes, no quise caer en el meme de momento, tuvieron suerte, estuve así de ponerlo, el famoso meme, ¿no?, del cajón con los señores bailando, pero usé las pegatinas de quien habla. Bueno, expectativa versus realidad, ¿no? Un poco contrarrestar qué es lo que nos está pasando. Esto está bueno para ver si a ustedes les está pasando, ¿sí?, respecto a un punto que para mí resulta clave. El ciudadano, cuando uno se pone frente a él y le da una app o le da una funcionalidad, él realmente no está interesado en interactuar con el Estado. Esto se da por varios factores que ustedes deben saber mejor que yo incluso, que tienen que ver con un montón de cuestiones digamos, de ineficiencia y de la percepción que tiene. En general hablo de Latinoamérica, porque acá tenemos gente de todo el mundo, y es lo lindo, o malo, si quieren verlo, de Latinoamérica, que es muy pareja en ese sentido,
La percepción, el año pasado, a principio del año pasado, di una charla en el Congreso de la Nación Argentino y un orador contaba que en ese momento ya la percepción, digamos, positiva hacia el gobierno de Cliente Actuar era menor al 30%. Es decir, mucho más de la mitad de la población no confiaba en su gobierno y en parte tiene razón, ¿sí? A veces hemos creado las razones para eso. Pero bueno, si está obligado, porque acá viene un concepto que a mí me gusta aplicar, que son interacciones no obligatorias y obligatorias. Obviamente, las no obligatorias pueden ser un trámite específico, una luz apagada, un bache, eso no es obligatorio. Pero después también el gobierno, en su papel monopólico de ciertos servicios que brinda, obliga al ciudadano, por ejemplo, en la renovación de un permiso, una licencia de conducir, una habilitación de venta de alcoholes o de un comercio, de hacer trámites obligatorios. Y ahí hay que tener mucha precaución porque la persona lo quiere cómodo, ¿sí? Y obviamente lo más rápido posible. Estas dos cosas dan un punto de partida, ¿sí? Esto debe ser, para mi criterio, el punto de partida en el diseño de las innovaciones y los procesos que queramos mejorar, ¿sí? Me causó gracia porque lo había puesto hace un tiempo y lo volví a reciclar, el horroris digitalis, ¿no? Un poco en chiste, no existe esa palabra, pero por favor, no pidan más el dato varias veces, esto lo veo transversalmente y quiero hacer una autocrítica, en algunos de nuestros productos también sucede, estamos tratando de mejorarlo, no, digamos, no quiero ser ajeno a eso. Hay un concepto, acá no sé si se conectó Rodolfo de Neuquén, sí, pero está Dani, que lo conoce, y él habla de un concepto de once only, ¿sí? Esto pueden googlearlo, después buscarlo, no es algo que inventé yo, es un concepto internacional que viene con pidamos una sola vez la cosa, lo cual es recontra coherente, no necesito, digamos, entender el concepto, es recontra coherente. Si yo le pido una documentación o un dato o un campo, y esto tiene que ver también con la interoperabilidad de las organizaciones, por lo menos las propias, entre servicios propios, no le volvamos a pedir lo mismo al ciudadano. Eso es un punto que se comete hoy, incluso en sistemas nuevos, ¿sí? Otro punto, en otra charla, y lo saqué de esta, hablaba de sincericidio, ¿sí? No, es muy importante dar previsibilidad, más cuando estoy tratando contra un cliente que le tengo que dar expectativas de servicio. Entonces, no es sincericidio, es decirle los plazos de resolución concreta para cada tipo de trámite, ¿sí? Y obviamente, como contraparte, tratar de cumplirlos, ¿no? Y si no los cumplo, reinformar y modificar el plazo al que es correcto, ¿sí? Esto, perdón, lo vengo repitiendo hace 18 años, digamos, 2 años después de que empecé. No pongas canales que no vas a atender, ¿sí? Esto parece que digo, es obvio, ¿no? Bueno, no es obvio. Veo constantemente apertura de canales que nadie atiende. Eso es lo peor que pueden hacer porque la persona que está del otro lado, el humano que está del otro lado, lo único que genera es rabia y odio ante la falta de respuesta. Y a veces ustedes me dirán, sí, pero yo no puedo dar respuesta a todo. Perfecto. No puedes dar respuesta operativa porque necesitas una inversión o porque necesitas comprar un material. Pero eso no significa que no se le pueda contestar, recibirlo amablemente y las organizaciones tienen suficientes humanos para hacerlo, ¿sí? Bueno, esto al final menos es más, ¿no? ¿Sí? Tratemos de sacar interacciones, no pidamos cosas que no necesitamos, por lo menos para ese proceso. Si seguimos con el proceso de, digamos, con la línea de once only, va a salir todo bien, porque si en un lugar le pedí algo, lo voy a reutilizar en otro y solo le tengo que pedir la cuestión adicional o de diferencial que tengo, ¿sí? Acá hay algo interesante, esta gráfica que ustedes están viendo acá, y tiene que ver con un concepto que no solamente trabajar adentro, también hay que trabajar afuera. Esto que están viendo acá es el comportamiento real de los ciudadanos respecto a una de nuestras aplicaciones que usamos con datos reales. Esta es una aplicación que da turnos online de un cliente en particular y el comportamiento en el ilusorio de la persona que está interactuando es que los fines de semana, sábados y domingos, que es cuando la organización mayormente está cerrada, no trabaja, entonces no le pido trámites o turnos, siendo que tengo una herramienta digital. Eso a mí siempre me llamó la atención, sigue sucediendo hasta el día de hoy, y ese es un trabajo de que las organizaciones deberían avanzar para tratar de hacerle entender a la gente 24/7, ¿no? Es decir, usted entra a cualquier hora de la madrugada y haga su trámite. Entre cuando termina su trabajo, entre antes de ir al trabajo. Bueno, es muy gracioso. Ahí ven los picos para abajo, tienen que ver con justamente el día sábado y el día domingo. Y los picos más altos son
el día lunes, que es el día más caliente, entre las 8:30 de la mañana para horarios latinoamericanos y más o menos el mediodía, 12:01. ¿Sí? Eso siempre me resultó interesante. Hoy, esto a mí me gusta un poco decir que los ayuntamientos, nosotros trabajamos con gobiernos federales también, cuando digo ayuntamientos, organizaciones públicas, hablo de los 3 niveles, ¿no? Hasta con el Poder Judicial trabajamos y el legislativo. Entonces, me gusta decir que son camiones de bomberos o cuarteles de bomberos, donde un poco lo puse como chiste en palabras, están de guardia, permanente de guardia, esperando el llamado de emergencia para salir a apagar el incendio. Pero ese método de trabajo, lo único que ocasiona es que por un incendio que se apaga, siempre se prenden 2 más, ¿sí? En ese punto, y ahí hay un corte con respecto a, no sé, que no sea tan la charla desesperanzadora, para pasar a la transición de lo que es esperanzador o que es posible, y planteo, ¿es posible cambiar? Sí, por supuesto que es posible cambiar. Depende de quién, de nosotros, de los humanos. Las aplicaciones de gestión o los sistemas de, digamos, de GovTech, que ahora se dice que está de moda, esa palabra, trabajan bien, no reemplazan las tareas humanas, las mejoran, las aceleran, pero la clave siempre sigue siendo lo humano. Entonces, me parece que es clave en el proceso de innovación, sí, tomar esto en cuestión, estas cuestiones que vimos negativas, y convertirlas en positivas. Y este slide o este dibujito era viejo, pero no lo veo más vigente que nunca. Lo hablábamos con Iris en otras charlas que tuvimos. Ahora mismo, ya estamos tarde. Es más, encontré buscando este dibujito en una charla del 2015, 5 años atrás, donde yo usaba la misma slide. Digo, hoy nos agarró la coyuntura, no, digamos, no voy a avanzar mucho sobre eso, hay un slide más adelante, pero está claro que ya no hay más tiempo. Tenemos que avanzar sobre esto. Lo bueno, más allá del problema de la pandemia y la gravedad en la salud pública, es que va a permitir, y lo estoy viendo en la realidad, que algunas cabezas que estaban bloqueadas, simplemente porque no le prestaban atención al tema, no lo digo por mala onda, se empiezan a dar cuenta de la necesidad de esto, del trabajo remoto, de digitalizar procesos, no es solamente trabajo remoto, es poder hacer un proceso a través de algo que no sea un papel y de una única persona, ¿sí? Y en ese punto entramos al positivismo. Yo armé esto como un ciclo de la eficiencia, ¿no? Pero para llegar a la eficiencia, a mí me gusta siempre decir que primero hay que ser eficaz para lograr algo y hacerlo. Sentarme y hacerlo. Hay un poco la frase que uso hace tiempo, es atender todo lo que se reporta. Es decir, si alguien me reporta algo o me pide un trámite, atenderlo. Independientemente del costo y después si le puedo dar una resolución operativa real o no. Y lo siguiente, que esto sí es muy difícil de entender, para algunas cabezas lo digo, sé que acá muchos los van a entender muy rápido, el mejor servicio que puede dar una organización pública especialmente es el que no se nota. Y cuando llegamos a ese punto, llegamos a un nivel de eficiencia, ¿sí? Hay casos, después lo vamos a, no quiero extender ahora, lo vamos a charlar después de ejemplos que ustedes tengan. Me gustaría saberlo más bien sobre lo que ustedes piensan. A ver si me corrieron los slides. Ahí está. Bien. Esto es una frase de un colega, bueno, es mucho más experto que yo, Alejandro Barros, de Chile. Acá hay gente de Chile que seguramente lo conoce. Él habla de un concepto que a mí me encantó, le pedí permiso en su momento para usarlo, que cuando encaramos procesos, ¿sí?, de mejora, tomarlos como proyectos delfines y no como sobre proyectos ballenas, ¿sí? Él habla, y lo habla pueden entrar a su blog y leer un montón, él tiene mucho material, sabe mucho. Claro, encaramos proyectos, voy a digitalizar todo esto, todo el ayuntamiento, toda la oficina de partes, toda la oficina de tránsito. No. Termina mal, mayormente termina mal. Hay casos de éxito, pero son los menos. Entonces él plantea proyectos delfines, ¿sí? Hay un grafiquito que él usa más chiquito, ¿no? En vez de un wall, digamos, una ballena grande, sino que unos pequeños picos, de encarar cosas más pequeñas, más realistas, más plausibles de poder resolver, ¿sí? Ir poquito, y esa suma de delfines van a terminar dando en un proceso más grande, ¿sí? Y acá hay algo también importante, a algunos le puede sonar raro o polémico, me gustaría después compartir la opinión de ustedes. En mi concepto personal y de diseño, primero hay que trabajar puertas adentro, ¿sí? En las organizaciones, primero hay que ordenar, acá lo puse un poco en chiste, los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? ¿Por qué? No, lancemos la app y abramos la app para que la gente me pida tal cosa. Pero te sentaste primero a ver si tu equipo de ese área está preparado, tiene las capacidades. Es más, conoce la herramienta que compraste o desarrollaste. Primero ordenar adentro. Yo entiendo que los tiempos políticos chocan con esto, donde comunicaciones o el propio alcalde dicen sí, pero no, tenemos que lanzarlo ahora.
Sí, bueno, ahí hay que hacer equilibrio, obviamente, pero no está de más estar preparado, ¿sí? Aunque sea de a poquito y tener algunas cosas. Y otro punto que me pasó muchas veces, incluso con clientes actuales, que no voy a nombrar porque acá hay algunos conectados, que me plantean, midamos cuánta gente se baja la app, midamos cuántos reportes entran ciudadanos. Todos los trámites que no sean obligatorios, no hay que exponerlos como un éxito. No es que no hay que medirlos, obviamente que hay que medirlos, pero no exponerlos como un éxito. Me he cansado de ver alcaldes, tenemos cada vez más reclamos de luminarias rotas. Digamos, acá pongo la cara de sorpresa. Eso está diciendo que todo tu alumbrado público anda mal. Estás hablando mal de tu propia gestión. Entonces, eso lo veo, es muy común, ¿sí? Siguiendo esta línea, no nos sentemos a esperar la demanda, ¿sí? El trabajo proactivo, que es una palabra muy fancy, es posible. Es posible realizarla, trabajar proactivamente, ganarle al vecino, un poco lo que digo yo, ¿no? La puertas adentro. Nosotros tenemos algunas implementaciones, y la he visto también en otros clientes y en otros proveedores que no son nuestros, que tienen que ver con ángeles guardianes, como le dicen en México, o inspectores polivalentes, es decir, empleados de la organización, que están en la calle mayormente, recorriendo y detectando primero que nadie los problemas que hay. Y eso reportándolo de una manera estructurada a través de una plataforma, un sistema de gestión. Miren lo que les digo, hasta en un Excel es útil, ¿sí? Tampoco pensemos en los grandes sistemas, sino que un método para adelantarnos. Porque si yo sé de antemano dónde están los problemas en la calle, que son, como vengo diciendo, problemas o interacciones no obligatorias, le gano tiempo a resolución, lo gano. Yo cuento siempre esta anécdota en un cliente hace muchos años, creo que acá hay algún usuario de ese cliente conectado, yo estaba, este software era presencial, todavía no era en la nube, estábamos conectados, y vino una señora con una torta de regalo. Y le preguntamos, bueno, muchas gracias, quiero agradecerles porque arreglaron mi luminaria. Entonces yo me acerqué al mostrador y le pregunté amablemente, muchas gracias, pero ¿por qué me trae esto? Y ella me dice, porque yo llamé, en esa época no había apps, sino que se llamaba un call center y el call center lo cargaba en este sistema nuestro. Entonces ella dice, yo llamé ayer por la luz apagada y hoy está funcionando. Entonces a mí me llamó la atención porque el área andaba bien, pero no tan bien. Entonces le pedí en la dirección donde estaba la luminaria y entré al sistema a mirarla. Y ahí me llevé una grata sorpresa. La luminaria había sido reportada por un ángel guardián, un inspector, 10 días antes. Lo interesante de esto, más allá de que el plazo eran 3 días de reparación por contrato, la señora lo vio cuando yo ya lo sabía y la empresa ya lo tenía y ya había comprado la lámpara. Entonces, ganancia pura, ¿sí? Por supuesto, y cierro con esto, ¿no? La verdad que constantemente, seguro ustedes mente, cuando se juntan con directores o colegas, le plantean esto, cuando abramos la puerta, yo tengo miedo, no quiero que la gente me diga lo que está mal, entiendo la situación, pero tapar el sol con la mano no funciona, ¿sí? Hay que abrirnos hacia ese lugar. Como vamos con el tiempo, vamos bien, vamos a acelerar. Un poco, para ir cerrando este concepto y pasar ya a un cierre final, el papel central, digamos, el cambio es posible, ¿sí? Creo que queda claro, lo sabemos todo. Esto un poco, bueno, esta presentación va a ser compartida, úsenla ustedes libremente, convención de los autores, pero en definitiva, también que les sirva a ustedes para ir a sentarse con compañeros que por ahí les cuesta todavía entender algunos conceptos, para ver si podemos encararnos todos juntos y mejorar como sociedad latinoamericana, en definitiva, ¿no? Entonces, el papel central de estas personas, y por eso les hablo a ustedes, porque sé que ustedes tienen ese rol mayormente, es convertirse en skillers, le decía, o conocedores, o como dice un colega Alejandro Prince, que le mando un saludo, los campeones, ¿sí? Los campeones del EGOV, es decir, funcionarios. Acá no estoy hablando de las empresas proveedoras, que también son necesarias, sino que estoy hablando de ustedes mismos, como miembros de las organizaciones, formarse, ¿sí? Que los formen a ustedes y les den un papel transversal. Hoy el CEO, digamos, el CEO del Estado, una palabra muy fashion, el secretario de modernización, llámenle como quieran, tiene que tener un papel central, tiene que sentarse en las reuniones de gabinete porque es el, digamos, el pegamento transversal que va a tener la organización para que trabaje coordinada, ¿sí? Y que podamos co-crear, tanto los públicos como los privados, en equipo. Y trabajar en equipo, no reinvertir la rueda, usar lo que está, apoyarse en los que saben, crear, innovar. No todos sabemos todos. En el proceso de innovación surgen siempre líneas nuevas. Entonces, eso es clave. Y el punto, para con esto,
yo sé que ustedes por ahí lo tienen claro, pero hay muchos que he visto que se le paran los pelitos de la piel, ¿vieron? Cuando yo digo cliente y no ciudadano ni contribuyente. Las empresas privadas, algunas personas aquí son de empresas privadas o trabajan en empresas privadas, ese concepto lo tienen más que claro. El cliente es la clave, más allá de que si lo tengo mejor o peor, pero es la clave, porque de eso vive la organización. En el caso del ciudadano, ¿sí? Respecto a las organizaciones públicas, es trascendental poner una visión de cliente. Eso no significa, como en algún supermercado que no voy a nombrar, que el cliente siempre tiene la razón. No, no siempre tiene la razón el cliente, pero eso no significa que no sea el centro, ¿sí? Esto es muy claro. Y agregué un ítem de ahora, de ayer. Esto que están acá, viendo acá abajo son gráficas, ¿sí? De esto es en particular de unos clientes, un grupo de clientes. Estas son gráficas de accesos de empleados municipales a nuestra plataforma, porque es donde tengo acceso para las mediciones, pre-COVID y ahora. Hay un notable vuelco de trabajo remoto o teletrabajo, como quieran llamarlo, aplicaciones que ya estaban por ahí o nuevas que hemos lanzado estos días. Y a mí me llamó mucho la atención. Fíjense la diferencia. Vamos a ver, esto es medio corto en análisis. Me gustaría tener un plazo de 6 meses para comparar 6 para atrás y 6 para adelante, a ver cuál es el valor esperado. Digamos, esto es muy caliente. Pero me llamó gratamente la atención de que sí se puede trabajar remotamente. Muchísimas de las áreas de las organizaciones públicas son áreas, digamos, administrativas, llamémosle, que se pueden hacer. Obviamente hay servicios esenciales que son presenciales, ¿no? Ir a reparar una luminaria, un médico en un hospital, etc., o policías en la calle. Es decir, hay tareas que obviamente son presenciales. Bueno, en el proceso de que es posible, yo enumeré en 6 grupos, así aleatoriamente, 6 tipos de, digamos, de líneas de productos o de servicios que se están ofreciendo en múltiples empresas latinoamericanas, y no solamente en empresas privadas, sino también hay soluciones que generan estos propios conocedores o expertos de gobierno para sí mismos, y además las comparten, ¿no? Un poco, y las agrupé como por temática que tienen que ver para la escucha activa, la colaboración y la participación, ¿no? Es ese canal de apertura, llámese de reportes, de gobierno, digamos, gobierno abierto, de interacción, de gobierno abierto desde el punto de vista de la participación, encuestas o proyectos públicos participativos, ¿no? De votaciones. Después hay un grupo de soluciones que están dando vuelta que tienen que ver con lo que yo llamo operaciones en la calle, trámites y recaudación. Hoy, no quiero ser muy explícito, el gran tema, ustedes trabajan en organizaciones, vi muchos de municipios, no quiero meterme en el tema porque es un tema doloroso, ha tenido un fuerte impacto, y uno de los planteos que nos ha pasado ahora es, me doy cuenta que no tenía nada digitalizado, estaba imprimiendo una boleta de predial o ABL, como se llama acá, en papel y la llevaba un humano a la mano. Ni hablar del costo logístico que tiene eso. Una persona me planteó, no sé si está en el grupo acá, pero me lo dijo, nos sale más dinero logísticamente entregar una deuda del valor propio de la deuda, ¿sí? Supongamos que eran $10 de deuda, pero el costo logístico era 15. Entonces, ahora hay un pensamiento, y por eso agregaba lo del COVID y que nos da ese... hubo varios memes respecto a esto, ¿no? ¿Quién aceleró la transformación digital? Y hacen una encuesta para que obviamente contestemos esto. Así que eso es para tener en cuenta. Y también relacionado a la gestión de colas y de agenda. Muchas oficinas cerraron y las van a empezar a abrir paulatinamente. En Latinoamérica casi en general está pasando lo mismo, también en Europa, digamos. Acá ya estamos muy parecidos con Europa y con Asia, por supuesto. Y entonces, este distanciamiento social, que yo creo que este modelo de trabajo más organizado viene a quedarse, porque se empiezan a dar cuenta que está piola. ¿Por qué va a venir la gente toda junta o otro día no va a venir nadie? ¿Por qué no puedo hacer que vengan ordenados? Es más, ¿por qué no puedo dar un servicio para que la persona elija cuándo venir, cuando le convenga venir? Yo tengo un cliente que acá está conectado, hay gente de ahí, que hizo hace unos años la apertura de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿sí? 12 horas en distintos grupos de trabajo, sin contratar más personal. Eso fue una decisión de innovación que no requirió tecnología, simplemente era organizar puestos de trabajo. Eso es un golazo. Los gobiernos latinos, y ustedes me lo podrán cambiar, salvo alguna excepción, abren de 8 a 2 de la tarde y algunos menos. O otros abren a la mañana, muchas horas al mediodía cortan y abren a la tarde. Entonces, más allá de los rangos horarios que se tienen que adaptar a cada lugar, este concepto incluso no necesita tecnología. Y después hay una serie
que es un mundo gigante, de lo que yo agrupé en 3 ítems, que son los registros públicos, urbanos y personales, ¿sí? Y vehiculares, perdón, que tienen que ver con registro de alcoholes, registro de habilitaciones, de obras. Hay un montón de procesos, de cementerios, hicimos incluso para México en el pasado. Casi todos los registros que el Estado como monopolio debe llevar, los puede digitalizar. Algunos de ellos ya han empezado los procesos de digitalización, desordenadas, con errores, bárbaro, lo importante es que se empezó, pero hay muchos otros que no. Y ahora nos estamos dando cuenta que los necesitamos, ¿sí? Los necesitamos. Hay dos ítems, o 3, si querés ampliarlo, que tienen que ver, no lo voy a explicar, pero muy cortito, que tienen que ver con blockchain, firma digital. Yo lo digo desde un concepto en realidad de seguridad, ¿sí? Seguridad y transparencia, ¿sí? Y obviamente Smart Data o Big Data o Open Government para el uso de esa información inteligente, ¿no? De esto hay gente que sabe mucho más que yo. En el caso, Iris es más experta que yo en ese tema. Esto es un poquito, y ya cierro, me faltan 2 slides, vamos a la parte final. Un poco una idea que uno transmite humildemente en el concepto de cuando uno se va a lanzar y pasó del proceso de innovación, creó un prototipo y va a empezar a desarrollar, a entregar algo, tener en cuenta que todo debe estar visto desde el lado del ciudadano ingresando a la web de la organización, ¿sí? No debería haber sistemas satélites y botoneras ilimitadas desparramadas. La organización debe ser de esa manera, además ayuda a la comunicación de manera centralizada. Entra a Salta Gobar, entra a, estoy mencionando algunos que veo ahí, Santa Tecla Gov SB, digamos, las terminaciones de cada país. Y a partir de ahí, la organización, acá hay gente que sabe mucho de Neuquén, que la vi conectada, trabajar puertas adentro para brindar los espacios que la gente quiere. Si la gente quiere bajarse la app, que mucho no se la quiere bajar, ya lo mencioné, que se baje la app. Si la gente quiere usar la web, que use la web, ¿sí? Y después, puertas adentro, que sería la parte de abajo del dibujo, yo también estar preparado de la misma manera. Mi equipo en la calle, tener aplicaciones. ¿Por qué? Y porque no puede ir con una tablet abriéndola, ¿sí? Uno en la casa puede abrir la tablet y el celular, pero en la calle no. Y me ha pasado incluso, la notebook. Y la tablet lo mismo. Tengo clientes que han comprado tablets de 10 pulgadas y es incómodo. La persona está caminando, está sensando. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Que tiene que ver un poco con lo que acá, esto también debería haber sido de Horroris Digitalis, pero bueno, quedó acá abajo porque quedaba mejor. Por favor, pidan a sus proveedores o a sus propios desarrolladores, esto que digo parece obvio, ¿no? Web responsivas. El que no sabe, web responsiva es que la web que yo tengo se adapta a cualquier o casi todas las pantallas. Y cuando digo pantallas, de cualquier dispositivo. De computadoras, de todos los tamaños de monitores, de celulares, smartphones, de cualquier tamaño, tablets, ¿sí? iPad, Android o iOS, digamos, lo que sea necesario. Incluso televisión. Ahora veo mucha gente interactuando por televisión usando los browsers de los televisores. Entonces, eso es clave. Me pasa lamentablemente con algunos clientes que no vamos a mencionar y con un montón de cosas que uno ve durante el día, de que no son responsivas. Entonces el alcalde anuncia una nueva plataforma para que los comercios se registren y puedan ver digamos, la oferta de los que hacen delivery por el tema de la cuarentena para fomentar eso. Y no son páginas responsivas. Incluso, por ahí el desarrollo del formulario para el comercio es responsivo, pero se lo mete, estoy siendo un poco técnico, adentro de un iframe, dentro de una página superior que no es responsiva. Entonces se arma un escalabro y eso genera mucha tensión. Nosotros lo vemos, la gente se expresa, valora mal las apps, nos dice muchas cosas feas, etc. ¿Sí? Eso no significa, por eso es el siguiente valor, estos son valores reales, extraídos de millones de transacciones que tenemos nosotros y de accesos históricos. Hoy por hoy, el 55% de las personas que interactúan con portales de gobierno lo hacen a través de smart device, le puse, ¿sí? Para incluir todo, ¿no? Celulares mayormente, tablets o televisores. Y eso va creciendo, en nuestro caso, a una tasa de entre 4 y 5% por año. Esto no era así. El año pasado estaba en 50, el anterior en 45. Obviamente la gente ingresa del celular, pero ingresa desde el navegador del celular. Y ahí ven el número más crudo, esto que queda entre nosotros, ¿no? Ah, es pública la charla, bueno, no importa. El 5% en promedio, hay casos un poquito más menos, se baja la app. ¿Pero por qué? Si yo hago las cosas bien y le doy webs responsivas que funcionan bien, ¿para qué me voy a bajar la app del gobierno para después desinstalarla? Yo necesito el lugar para el TikTok o para el
¿Qué está de moda ahora? Yo estoy medio... El Snapchat no va más, ¿no? El Instagram. Entonces, esa es la realidad que viven nuestros ciudadanos y tenemos que estar preparados para eso. Mañana será otra. Bueno, nada, listo. Esto va a quedar después la filmina, un poco del diseño de procesos digitales eficientes, digamos, un croquis mental de cómo atender este proceso. La mención que hago sobre esto es, no tengamos miedos a diseñarlos. Este es un proceso digamos, idealista, de ciclo ideal, donde toda la interacción ciudadano-agente municipal será digital, como ustedes ven en estas rayas. ¿Se puede hacer? Sí. Ya hoy no hay excusas, digamos, tampoco hay una cuestión de costos, pero tampoco tengan miedo si no pueden llegar a esto a entrada. Por eso hablaba de los proyectos Delfines. Empecemos con lo que podamos. Empecemos haciendo una reingeniería del formulario. Me ha pasado en clientes que nos daban un formulario escaneado o en fotocopia, y yo le decía, ¿me podés dar el original para que yo no tenga que volver a escribir el texto? ¿Y sabés qué me contestaron? Que seguramente a usted le habrá pasado. No, el original no existe. ¿Cómo no existe? No, yo voy sacando fotocopias o copias de hace años, y esto viene hace años, y le digo, ¿nadie lo leyó? Porque tiene estas faltas de ortografía. Entonces, empecemos, y esto que digo es real, ¿eh? Si hay alguno que le pasó conmigo, después no levante la mano, me lo dice en privado, pero esto es real. Pero tampoco tengan miedo, empecemos. ¿Cómo? Empecemos a arreglar nuestros procesos internos, esto lo pueden hacer ustedes, y después vayamos sumando y démosles el giro para que sea completamente digital, y ahí está el cierre. Ahí se rompió una imagen a la izquierda. Bueno, hay un QR, es un certificado de obra donde yo puedo entregarlo digital, y que es parecido al que está a la derecha de ustedes, que es un certificado de calificaciones. Y acá estas dos tecnologías disruptivas, innovadoras, sé que para muchos son nuevas, que en otro momento podremos hacer una charla específica de firma o de blockchain, si ustedes gustan, pero para cortar acá tiene que ver con la seguridad que da la firma, la seguridad del contenido, porque eso me preguntan, ¿qué diferencia hay? Bueno, el contenido, el que firma digitalmente, además de darle validez legal en los lugares donde tenemos leyes, Argentina tiene una ley hace muchos años, El Salvador está trabajando en eso, Chile la tiene, y etcétera, etcétera. Entonces, eso da seguridad, es decir, esa persona leyó el contenido y me está dando un certificado, una habilitación, un permiso, una constancia. Y blockchain viene a sumar funcionalidades para darle confianza. Esos entes, ¿sí?, son entes registradores que deben generar confianza. Y blockchain, sin entrar en detalles técnicos, permite esa parte, ¿no? Más allá del QR, leer lo que es cómodo, simplemente es decirle, esto va a quedar inalterable en el tiempo. Hay un caso muy concreto que voy a contar, después si les interesa lo hablamos en otro momento, de un cliente nuestro, el Ministerio de Energía de Chile, que está implementando blockchain para certificar datos de energía que son muy importantes para determinar inversiones, y eso lo están haciendo. En el mismo momento, esto fue en el año 2018, que se lanzó ese proyecto, y lo pueden googlear, y esto que digo es público, por eso lo digo, en el mismo momento, yo no lo sabía, me enteré después, otro organismo del Estado chileno estaba enjuiciando a dos personas porque había detectado que habían adulterado el IPC o el índice de precios al consumidor. Gracioso en la cantidad, ¿no? Porque nuestras economías latinoamericanas tienen inflaciones muy altas y era poquito, pero lo adulteraron. Y hay una causa, esas personas ahora están en juicio, no sé si están presos, si hay gente de acá de Chile que por ahí sabe más que yo la noticia no la seguí. Entonces, en el mismo momento, dos organismos del mismo nivel estaban dando confianza y seguridad sobre un factor económico de inversión y del otro lado, bueno, estaban mandándose las cagadas. Bueno, listo. Esto era un poco la charla para compartir un poco esto. Y abrimos, Iris, te paso el mando y vemos el chat, hablamos, abrimos micrófonos, no sé